1 de septiembre de 1983. Aeropuerto Internacional Ted Stevens, Anchorage, Alaska, Estados Unidos. Son las 4 de la mañana en Alaska y aquí el vuelo 007 de la aerolínea Korean Air está realizando su primera y última escala. En esta parada, el avión repostará y habrá un cambio en la tripulación. Este vuelo despegó inicialmente del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York y su destino final es el Aeropuerto Internacional de Gimpo, en Seúl. El avión es un 747-200, posiblemente el avión más famoso del mundo. Esta aeronave de 4 motores fue la primera de fuselaje ancho y ha sido el avión más grande del mundo durante muchos años, hasta que en 2005 volase por primera vez el A380 de Airbus. A los mandos de este jumbo se encuentra el experimentado capitán Chun Byung-in, de 45 años, y el primer oficial Son Dong-hui, de 47. Les acompaña en cabina el ingeniero de vuelo Kim Eui-dong. Estos pilotos estaban considerados dentro de Korean Air como muy experimentados. Además, en el avión viajan 20 auxiliares de vuelo y 246 pasajeros. En total, 269 personas dentro del 747 de Korean Air. A las 5 de la mañana, el avión comenzó a rodar por la pista de despegue. Pocos minutos después, ya estaban en el aire rumbo a Seúl. Ascendiendo a FL-310. Activando piloto automático. Rumbo 245. Unas horas más tarde, el 747 se encontró con unas fuertes rachas de viento, así que el capitán contactó con Tokio. En ese momento debían de estar sobrevolando Japón. Tokio, aquí el vuelo KE-007. Solicitamos permiso para ascender a FL-350. Estamos atravesando una zona de mucho viento. Buenas noches, Korean Air 007, permiso concedido. Ascender y mantener FL-350. De esta manera los pilotos buscaban ahorrar combustible evitando esta zona de fuertes vientos. Mientras tanto, en la península rusa de Kamchatka, situada a varios cientos de kilómetros de su posición, el general Kornukov avisa a las patrullas aéreas de que en sus radares han divisado un avión espía americano. Se trata de un Boeing RC-135. Rápidamente, un avión de combate soviético Su-15 sale en su busca. El 747 de Korean Air sigue volando con el piloto automático activado dirección magnética 245. No lo saben, pero el caza soviético que salió en busca del avión espía americano les ha detectado y les está siguiendo. General, tengo a la vista un avión de gran tamaño. Parece civil. ¿Civil? Da igual. Si entra en nuestro espacio aéreo, elimínelo. Es un avión espía. De acuerdo. Los pilotos del vuelo 007, ajenos a todo esto, mantienen conversaciones triviales durante estos minutos. Hablan de cambiar divisas en el aeropuerto de Seúl y de tomar algo caliente a su llegada. Poco después, el Sukhoi 15 soviético que les sigue lanza una ráfaga de disparos al 747 como advertencia. Están entrando en espacio aéreo restringido soviético. Concretamente, están sobrevolando la isla de Sakhalin. Pero los pilotos del vuelo de Korean Air no lo advierten y siguen su trayecto hacia Corea como si nada. Unos minutos después, una gran sacudida desestabiliza por completo el avión. Capitán y copiloto no saben lo que está pasando. El avión está sufriendo una gran despresurización y empieza a caer hacia el Océano Pacífico.
No son capaces de hacerse con la aeronave, están cayendo en espiral hacia el océano. Finalmente, el avión acabaría desintegrándose en el aire. Las 269 personas que viajaban en la aeronave morirían en este catastrófico incidente. ¿Qué había pasado? ¿Derribó el caza ruso el 747? ¿Cómo un vuelo entre Estados Unidos y Corea acabó invadiendo una zona restringida rusa? La investigación fue muy difícil de llevar a cabo. Inicialmente no se encontraron las cajas negras del avión, y solo los datos aportados por la URSS, Japón y Estados Unidos generaban algo de luz en este trágico suceso. Todo sucedió en una época muy convulsa entre Estados Unidos y la URSS. La denominada Guerra Fría llevaba décadas enfrentando a estas dos potencias mundiales. Ambos se acusaban mutuamente de espionajes y sabotajes, lo que hacía que estuviesen muy alerta ante cualquier intento de infiltración de la otra parte en sus espacios aéreos. Estados Unidos admitió que esa noche tenía un avión espía en las cercanías del espacio aéreo soviético. Efectivamente, el RC-135 detectado por la URSS era real, pero nunca llegó a entrar en el espacio aéreo restringido. Cuando este avión americano se alejó de la zona, apareció el 747 de Korean Air, confundiendo así a los militares rusos. Pero, ¿qué hacía el vuelo 007 en esa zona? Tuvieron que pasar 8 años para que tras la desintegración de la Unión Soviética, las cajas negras aparecieran y fueran entregadas a Estados Unidos. La URSS las había tenido guardadas todo este tiempo. En ellas se pudo comprobar el grave error de los pilotos, que tras el despegue en Anchorage establecieron el piloto automático rumbo 245 grados magnéticos directamente, en vez de seguir el patrón de puntos de avance por el que el avión debía de haber transitado para evitar entrar en el espacio aéreo ruso. Un error que en la situación de conflicto en la que se encontraban la URSS y Estados Unidos, sumado al avión espía que había cerca de la frontera rusa esa noche, hizo que el vuelo 007 de Korean Air acabase siendo derribado por 2 misiles disparados por el Su-15 ruso. El testigo más cercano al incidente, el piloto soviético que disparó los misiles aire-aire Kaliningrad R-8, confirmó más tarde que no siguieron los estándares internacionales de intercepción, y que había sido instruido por las autoridades militares rusas para que mintiera en televisión sobre disparar tiros de advertencia. La parte soviética mantuvo oficialmente que ellos hicieron llamadas por radio, pero que el vuelo 007 no respondió. No obstante, ningún otro aparato o monitor terrestre cubriendo las frecuencias de emergencia en ese momento oyó jamás llamadas de radio soviéticas. También existe el punto de vista que argumenta que el vuelo 007 de Korean Air realmente entró a propósito en el espacio aéreo ruso, y que iba cargado de instrumentos para espiar lo que en esa zona se estaba llevando a cabo. Esto lo describe a la perfección un agente de inteligencia japonés, Yoshiro Tanaka, en su libro La verdad sobre el vuelo 007. En sus páginas confirma que la tripulación del avión derribado en efecto cumplía una misión encargada por los servicios especiales estadounidenses. Fue él, personalmente, quien dirigió las escuchas de las comunicaciones por radio en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1983. Son ya las 8 de la mañana. El vuelo 182 de Air India lleva varias horas en el aire desde su despegue en Montreal. En ese momento, el copiloto contacta con el controlador aéreo de Shannon, en Irlanda. Shannon, aquí Air India 182. Buenos días. Buenos días, 182. Camino despejado hacia Londres. Nivel de vuelo 310. De acuerdo, vía libre hacia Londres, mantenemos FL 310. En ese momento, el controlador solo tenía 3 aviones en su radar. Los 3 volaban en la misma dirección y prácticamente a la par en esos momentos,
El vuelo de Air India a 31.000 pies. Los otros dos lo hacían a 35.000 y a 37.000 pies respectivamente. Durante unos segundos su radar mostraba los tres aviones superpuestos. Los identificadores se entremezclaron, pero unos segundos después volvieron a separarse. Pero algo raro había pasado. En el radar ya solo aparecían dos aviones. ...22 de junio de 1985... Aeropuerto Internacional de Montreal, Canadá. Son las 21:30 y aquí espera un Boeing 747-200 de nombre Emperador Kanishka. El avión tiene 7 años de antigüedad y fue entregado a Air India en 1978. El avión ha llegado desde Toronto como Air India 181. Su siguiente trayecto será hacia el aeropuerto de London Heathrow y lo hará con el identificador Air India 182. Desde Londres, este vuelo pasará por Nueva Delhi en la India, finalizando su trayecto en Mumbai, también en la India. El capitán del vuelo 182 de Air India será Hans Singh Narendra, de 56 años. Junto a él, otro capitán que hará las veces de primer oficial, Satvinder Singh Binder, de 41 años. Además, un ingeniero de vuelo viaja junto a ellos, Dara Dumasia, de 57 años de edad. El vuelo 182 también contará con otros 19 miembros de la tripulación y 307 pasajeros. En total, 329 personas a bordo del 747. Por fin, a las 22:18, el vuelo 182 de Air India comienza su carrera por la pista de despegue. Su llegada a Londres está estimada para las 8:33 de la mañana del 23 de junio. El avión se eleva sin problemas y comienza su largo trayecto sin complicaciones. Aunque es bastante raro de ver, este 747 vuela con 5 motores. Aunque uno de ellos no funciona, simplemente va enganchado en el ala izquierda. Este motor está estropeado y de hecho muchas de sus piezas van en la zona de carga del avión, ya que fue previamente desmontado para intentar arreglarlo. Este peso extra en el lado izquierdo del avión ha sido tenido en cuenta por los pilotos y el balanceo de la aeronave es totalmente neutro. Vuelan sin ningún tipo de problema hacia Europa. Son ya las 8 de la mañana del 23 de junio. El vuelo 182 de Air India lleva varias horas en el aire desde su despegue en Montreal. En ese momento, el copiloto contacta con el controlador aéreo de Shannon, en Irlanda. Shannon, aquí Air India 182. Buenos días. Buenos días, 182, camino libre hacia Londres, nivel de vuelo 310. De acuerdo, recibido. Vía libre hacia Londres. Mantenemos FL 310. Es un día tranquilo para los controladores irlandeses. Tan solo tenían 3 aviones en su radar. Los 3 volaban en la misma dirección y prácticamente a la par en esos momentos. El vuelo de Air India lo hacía a 31.000 pies, los otros dos a 35.000 y a 37.000 pies respectivamente. Durante unos segundos, el radar mostró los 3 aviones superpuestos. Los identificadores se entremezclaron. Los 3 estaban en la misma posición, pero a diferentes alturas. Unos instantes después, volvieron a separarse. Pero algo raro había pasado. En el radar tan solo aparecían 2 de los 3 aviones. Air India 182, ¿me recibe? 182 Air India, ¿están ahí? Han desaparecido del radar. Eran las 8:15 de la mañana y el 747 de Air India había desaparecido.
La realidad, mucho más cruda. Una gran explosión en la zona de carga de las maletas había tenido lugar generando una descompresión masiva en el avión partiéndolo en 1000 pedazos. Nadie a bordo sobrevivió a esta gran tragedia. ¿Qué había pasado? ¿Cómo un avión como el 747 de Air India pudo explotar en el aire repentinamente? El controlador no tardó ni 60 segundos en dar el aviso a la Guardia Costera. Un avión había desaparecido y no daba señal alguna de seguir en el aire. Normalmente, se suele dejar un margen de 20 minutos hasta que se lanza este tipo de avisos, pero esta vez el controlador tuvo un mal presentimiento. Los barcos que salieron en su busca no tardaron en encontrar los primeros cuerpos flotando y cientos de piezas del avión hechas añicos. Investigadores indios, canadienses e ingleses se pusieron rápidamente manos a la obra. ¿Acaso el quinto motor que el avión transportaba tuvo algo que ver? ¿Pasó algo cuando los otros dos aviones pasaron por encima del vuelo 182? Tardarían varios días en recuperar piezas suficientes y significativas para descartar estas hipótesis. Estas piezas, con grandes agujeros y la chapa doblada en espiral hacia afuera, indicaban que una gran explosión había tenido lugar dentro del avión. Se recuperó también la grabadora de voz del avión. Las últimas conversaciones de los pilotos eran normales. El avión no sufría ningún problema que pudiera tener a la tripulación alerta. De hecho, la última conversación se cortó súbitamente a las 8:14 de la mañana. Fue algo rápido. La explosión fue lo suficientemente grande como para que los pilotos no pudieran hacer absolutamente nada para salvar la situación. Además, a esa misma hora en Japón, en el aeropuerto de Narita, otro artefacto hizo explosión matando a 2 operarios y dejando varios heridos. Esta maleta tenía como objetivo el vuelo 003 de Canadian Pacific Airlines. Posiblemente, un fuerte golpe a la maleta salvó a este vuelo de una gran tragedia. Con toda esta información en la mano, la certeza en los investigadores era absoluta. Algo había estallado en el interior del avión. Comenzaba de esta manera una investigación que a día de hoy sigue teniendo varios cabos sueltos. Las grabaciones del aeropuerto de Toronto, que es donde comenzó este vuelo de varias escalas, y las declaraciones hechas por el personal que allí trabajaba, indicaban que varios fallos graves de seguridad se habían cometido. El primero es que la persona encargada de facturar dejó enviar una maleta hacia Londres de una persona con billete válido tan solo hasta Montreal. Además, esa persona ni siquiera subiría en el avión. Es decir, la maleta viajaba sin dueño. Algo totalmente prohibido en la aviación comercial. El segundo gran error se cometió en la zona de revisión de equipajes de Toronto. Ese día, casualmente, no funcionaba la máquina de rayos que revisa el interior de las maletas en busca de cosas tan peligrosas como explosivos. Los encargados de este trabajo utilizaron otras herramientas mucho más rudimentarias que no pudieron detectar el artefacto que más tarde haría explosión en el avión. Los principales sospechosos de este crimen eran los miembros de un grupo sikh separatista llamado Babar Khalsa y otros grupos relacionados que estaban implicados en una revuelta a favor de la creación de un estado sikh independiente llamado Khalistan, en Punjab, la India. Durante el tiempo que duró esta investigación se realizaron varias detenciones, aunque la gran mayoría de los arrestados salían en libertad por falta de pruebas o acababan siendo absueltos en juicios posteriores por los mismos motivos. La larga investigación tuvo episodios de todo tipo: destrucción de pruebas, asesinato de testigos, falsos acusados. Finalmente hubo 2 acusados por este trágico suceso y el de Japón, además de otro condenado por ayudar a fabricar el artefacto con el que se llevaron a cabo las explosiones. Según la policía canadiense e india, este terrible suceso fue llevado a cabo en venganza por el ataque de la India al templo dorado del sijismo en Amritsar, en el que murieron 700 personas en 1984.
17 de julio de 1996. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York. El vuelo 800 de TWA se prepara para partir rumbo al Leonardo da Vinci de Roma. Previo a su llegada a Italia, hará una escala en Francia, en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle, en París. Este Boeing 747 ha llegado a Nueva York a las 16:38 procedente de Atenas, Grecia. A su llegada se procedió al cambio de tripulación y al llenado correspondiente de combustible. Su hora de salida inicialmente era a las 19:00, pero debido a un problema en una pieza de equipamiento y la falta de un pasajero que ya había facturado, el vuelo saldrá con retraso. Cabe destacar que si facturas tu equipaje, el avión no puede salir sin que subas como pasajero. En esta ocasión, el vuelo 800 de TWA estará comandado por Ralph Kevorkian, de 58 años y más de 20.000 horas de vuelo. Pese a esta gran experiencia, está en fase de entrenamiento de esta aeronave, así que estará supervisado por otro comandante, Steven Snyder, de 57 años y que además también hará el papel de primer oficial. Junto a ellos, otros 16 tripulantes y 212 pasajeros, lo que hace un total de 230 personas a bordo del avión. Son ya las 19:00 y los técnicos siguen trabajando en el avión. Han cerrado el inversor de empuje del motor número 3 y están reemplazando varios cables en mal estado. A las 20:19, ya con todos los pasajeros a bordo, el vuelo 800 de TWA recibe autorización para despegar rumbo a París. Todo transcurre con normalidad. El avión empieza a coger altura y 2 minutos después del despegue se produce una conversación con el ATC. TWA 800 indique su tasa de ascenso. TWA 800, actualmente unos 2.000 pies por minuto hasta que alcancemos los 10.000. Recibido. Continúen y manténganse en FL 190. TWA 800, ascender y mantener en 190. Unos segundos después, el ATC vuelve a comunicarse con el vuelo 800 y les pide un cambio de altitud momentáneo por tráfico aéreo cercano. TWA 800, rectifique altitud, mantenga 13.000 por el momento. TWA 800, recibido, dejar de ascender en 13.000. Tiene tráfico a la 1, a unas 7 millas, estará 1.000 pies sobre ustedes, es un Beech 1900. De acuerdo, de momento no hay contacto visual. Después de estas conversaciones, en cabina se notificó algo raro en el flujo de combustible. El comandante les mostró lo que estaba ocurriendo. El indicador se había vuelto loco. A las 20:31, cuando el Beech 1900 ya les había superado, el ATC volvió a contactar para solicitar el ascenso del 747 a 15.000 pies. El comandante confirmó la operación. Pero unos segundos después de este contacto por radio se registró una enorme explosión a bordo. La aeronave se partió en dos. El morro empezó a caer al vacío mientras que el resto del avión, totalmente en llamas, ascendía durante unos segundos dejando una estela de color azul antes de empezar a caer. «38 segundos después, el comandante de un Boeing 737 de Eastway Airlines informó al ARTCC de Boston que acababa de ver una explosión. Acabo de ver una explosión por encima de nosotros, a unos 16.000 pies. Lo que fuera ha caído al océano.
A continuación, muchos centros de control del tráfico aéreo en la zona de Nueva York y Long Island recibieron avisos de explosión por parte de otros pilotos que operaban en la zona. A los pocos minutos del impacto con el agua, algunas personas pudieron alcanzar el lugar del accidente en embarcaciones de la policía, militares y civiles, e iniciaron la búsqueda de supervivientes, aunque no se encontró ninguno. Las 230 personas a bordo del vuelo 800 de TWA habían fallecido en el accidente. Esto lo convirtió en ese momento en el segundo accidente con mayor número de víctimas en los Estados Unidos. Pero, ¿qué le ocurrió al vuelo 800 de Trans World Airlines? Después de varias teorías conspiranoicas que involucraron al FBI en la investigación, la NTSB declaró que la explosión que ocurrió en el 747 fue en el tanque de combustible del ala central y no se debió a nada externo. Durante el repostaje en el JFK, los técnicos llenaron completamente los tanques de las alas, pero tan solo una pequeña fracción del tanque central, que quedó prácticamente vacío. El sistema de aire acondicionado se encontraba justo bajo este tanque. Durante la larga espera en el JFK, los pilotos mantuvieron encendido el sistema de aire acondicionado durante casi 1 hora y media. Esto provocó que el intenso calor se trasladara al tanque central emanando vapores de combustible en su interior. Esto, por sí solo, no hubiera sido suficiente para causar la explosión, ya que estos tanques soportan altísimas temperaturas. Pero a esto se unió que el cable que conectaba el indicador de combustible de este tanque estaba desgastado por varios lugares. Esto acabó provocando un cortocircuito en el interior del tanque que actuó como detonador de la explosión. Después de esta catástrofe, las autoridades requirieron una revisión exhaustiva del sistema de cableado de todos los 747 en servicio, así como un mayor aislamiento entre los tanques de combustible y el sistema de cableado del avión. Casi todas las piezas del avión de 170 toneladas se recuperaron del fondo del océano y se reconstruyeron como parte de la investigación posterior. Tras el fallo de la NTSB, el avión se utilizó para entrenar a los investigadores de accidentes aéreos y se permitió que las familias de las víctimas lo visitaran, aunque nunca se abrió al público. La película Destino Final está basada libremente en el accidente del vuelo 800. En el film, unos estudiantes de secundaria suben a bordo del vuelo 180 de Volé Air para un viaje de estudios a París. El vuelo explota poco después del despegue. ...25 de mayo de 2002. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Chiang Kai-shek, en Taiwán. El vuelo 611 de China Airlines tiene programado un vuelo rutinario desde Taiwán hasta Hong Kong a las 14:40 horas. Esta ruta es una de las más transitadas de la Tierra. De hecho, se la conoce como la Ruta de Oro, ya que las aerolíneas ganan muchísimo dinero en estos vuelos. El avión involucrado es un 747-200 de 23 años de antigüedad. Este iba a ser su último día de vuelo con la compañía China Airlines, ya que se había vendido y estaba programada su entrega a la aerolínea Orient Thai Airlines. El capitán de la aeronave será Yi King-feng, de 51 años con más de 10.000 horas de experiencia, al igual que su primer oficial y copiloto de 52 años, Xie Ya-seong. El ingeniero de vuelo, también muy experimentado, cuenta con casi 20.000 horas de vuelo. Junto a ellos, otros 16 miembros de la tripulación y 206 pasajeros. Son las 14:38 en Taiwán y el vuelo 611 recibe autorización para dirigirse a pista. A las 14:50 se cerraron las puertas y el 747 empezó a rodar rumbo a la pista 06, la asignada para el despegue.
A las 15:07, con algo de retraso respecto a su hora inicial de salida, el vuelo 611 de China Airlines empieza su carrera por la pista de despegue. Será un vuelo corto, de aproximadamente 100 minutos de duración. La altura inicial que deben alcanzar es de 26.000 pies. Después, deberán aguardar la confirmación del ATC para que continúen subiendo hasta FL 350. A las 15:16, cuando rondaban FL 187, el capitán se puso en contacto con el controlador de Taipei. En ese momento, el vuelo recibe la autorización para ascender y mantener su altura objetivo de 35.000 pies. 13 minutos después, a las 15:29, mientras que el vuelo 611 sobrevolaba el estrecho de Taiwán, el avión empezó a crujir. Un ruido estruendoso se escuchó por todo el avión. A las 15:33, el piloto detectó que uno de los motores empezaba a fallar aportando una potencia menor que el resto. Tan solo 4 minutos más tarde, sobre las 15:37, cuando el pasaje aún no había digerido el primer susto, la parte trasera se desprendió del avión. Acto seguido, el avión se partió en otros 3 trozos. El fuselaje había colapsado y el avión caía al vacío hecho pedazos. Los restos del avión se encontraron en una zona de más de 45 kilómetros de amplitud. No hubo supervivientes. Las 225 personas que viajaban en el 747 fallecieron. Más de la mitad de los pasajeros se encontraron en el agua totalmente desnudos. La violencia de la descompresión sufrida al partirse el avión arrancó sus ropas al instante. No se notificaron mensajes de emergencia o comunicación alguna previa al accidente. ¿Qué le ocurrió al vuelo 611 de China Airlines? El informe final de la investigación mostró que el accidente había sido el resultado de una fatiga del metal causada por una reparación inadecuada tras un incidente previo. El informe indica que el 7 de febrero de 1980, 22 años antes, el avión sufrió un golpe de cola mientras aterrizaba en Hong Kong. Ese mismo día el avión sufrió una despresurización volando de regreso a Taiwán, efectuándose una reparación provisional al día siguiente. Una reparación más a fondo fue llevada a cabo por el equipo de China Airlines del 23 al 26 de mayo de 1980. Sin embargo, la reparación permanente del golpe de cola no fue llevado a cabo de acuerdo al Manual de Reparaciones Estructurales de Boeing. La zona de carenado dañada en la sección 46 no fue suprimida y la reparación con doblador, que se supone que cubría con creces el 30% de la zona dañada, no era lo suficientemente extensa como para garantizar la restauración de la resistencia estructural. En consecuencia, tras repetidos ciclos de despresurización y presurización durante el vuelo, el cono de cola dañado comenzó a romperse gradualmente y finalmente se rompió en vuelo el 25 de mayo de 2002, exactamente 22 años después de que la reparación errónea fuese efectuada en la cola dañada. Una prueba evidente de la fatiga del metal estaba en unas fotografías tomadas durante una inspección de rutina del avión años antes del accidente. Las fotos mostraban marcas visibles de nicotina alrededor del cono de cola. Esta nicotina se había depositado por el humo procedente de los cigarrillos de la gente que había fumado durante los 7 años previos al desastre. El cono de cola tenía este rastro de nicotina en todo su contorno y podía ser detectado a simple vista por cualquiera de los ingenieros cuando inspeccionaron el avión. El rastro nunca había sido notificado ni se efectuaron correcciones en el cono de cola, lo que provocó que el accidente tuviera lugar.
China Airlines discutió gran parte del informe, sosteniendo que los investigadores no habían encontrado las piezas del avión que probaban las conclusiones del informe de la investigación. Buenas tardes, Escocia. Aquí el Clipper 103 solicitando autorización oceánica. Clipper 103, autorizado salida a Daventry. Por favor, sintonice 0357. Clipper 103, ¿me copia? Unos minutos después, a las 19:03 de la tarde en Lockerbie, una localidad al sureste de Escocia, un vecino relata que desde su ventana puede ver cómo llueven trozos metálicos y pequeñas bolas de fuego. Su asombro sería todavía mayor cuando vio caer el infierno sobre la tierra. Una gigantesca bola de fuego pasaba por encima de su casa y caía a pocas calles de donde él se encontraba. ...21 de diciembre de 1988... Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Londres Heathrow, en Reino Unido. El vuelo 103 de la aerolínea estadounidense Pan Am está realizando escala. Partió de Frankfurt en Alemania y su destino final es el Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy, en Nueva York. El avión es un 747-121 de nombre Clipper Mate of the Seas. Este es uno de los primeros 747 que la empresa Boeing fabricó, concretamente el número 15 en 1970. Inicialmente su nombre era Clipper Morning Light, pero cambió al nombre actual en 1979. El capitán del vuelo será James McQuarrie, de 55 años y 11.000 horas de experiencia, 4.000 de ellas en aviones 747. Junto a él, el primer oficial Raymond Wagner, de 52 años y 12.000 horas de experiencia, 5.500 en este tipo de aeronave. Además, en cabina también viaja el ingeniero de vuelo Jerry Abritt, de 46 años. Antes de que las cabinas estuviesen tan automatizadas e informatizadas, los ingenieros o mecánicos de vuelo se encargaban de controlar el combustible, motores, rendimiento del avión y cosas de este estilo. Completan la tripulación otros 13 auxiliares de vuelo. Además, en el 747 viajan 243 pasajeros, lo que hace un total de 259 personas dentro del avión. Son las 18:25 de la tarde en Londres y el 747 está en marcha camino a la pista 27R por la que debe de despegar. Será un viaje transatlántico de más de 8 horas de duración. Pocos minutos después, el vuelo 103 de Pan Am comienza su carrera por la pista. El vuelo ya está en el aire, camino de su altura objetivo, 31.000 pies. Su plan de vuelo les dirigirá primero hacia el norte de Escocia, donde a continuación harán un giro hacia el Océano Atlántico para poner rumbo directo a Estados Unidos. A las 18:58, el avión alcanza FL 310 y contactan con el ATC. Buenas tardes, Escocia. Aquí el Clipper 103 solicitando autorización oceánica. Clipper 103, autorizado salida a Daventry. Por favor, sintonice 0357. Clipper 103, ¿me copia?
El vuelo 103 jamás daría respuesta. Algo ha hecho que el avión estalle en pleno vuelo. Son las 19:03 en Lockerbie, una localidad al sureste de Escocia, y un vecino relata que desde su ventana puede ver cómo llueven trozos metálicos y pequeñas bolas de fuego. Su asombro sería todavía mayor cuando vio caer el infierno sobre la tierra. Una gigantesca bola de fuego pasaba por encima de su casa y producía una enorme explosión a pocas calles. Era el 747 de Pan Am cayendo a más de 900 km por hora. En el momento de la explosión, el avión iba cargado con casi 100.000 kilos de combustible. La parte central del jumbo junto con las alas cayeron directamente sobre una zona residencial, haciendo desaparecer varias casas y a las personas que allí vivían. Todos en el avión murieron en el accidente, y además 11 personas en tierra también perdieron la vida. Pero, ¿qué ocurre en el vuelo 103 de Pan Am para que explotase en pleno vuelo? La investigación duró más de 3 años y fue llevada a cabo por la AAIB inglesa, la NTSB estadounidense y por el FBI. Los restos del avión y sus ocupantes quedaron esparcidos en un área de 130 kilómetros. Entre los restos se encontraron zonas del avión que parecían haber sufrido una fuerte deflagración. En el cockpit, el piloto automático estaba activado y las máscaras de oxígeno no saltaron, lo que hacía pensar que el avión estuvo expuesto a una violenta explosión que no dio tiempo a nada dentro de la cabina. Cualquier error del avión o de los pilotos fue descartado rápidamente. Semanas después del inicio de la investigación, mientras seguían recuperando piezas del avión por la zona afectada, se encontraron 2 pequeñas piezas de circuitos impresos que no pertenecían al avión. La primera fue identificada y formaba parte de los circuitos de una radio Toshiba. El segundo circuito era de un temporizador. 2 años antes de esta catástrofe, la policía alemana había conseguido detener a 2 personas que llevaban varias bombas dentro de radiocassettes. Recordemos que este avión estaba haciendo escala en Londres y provenía de Alemania. Finalmente, se pudo afirmar que el avión había explotado en el aire por la deflagración de un pequeño artefacto explosivo que viajaba dentro de una maleta cuyo dueño no había subido al avión. Esto estaba y está totalmente prohibido. Todo equipaje que sube a un avión debe de ir acompañado por su dueño. Si la persona a la que pertenece esa maleta no sube, el equipaje tampoco. La aerolínea había cometido un gran error. El 13 de noviembre de 1991 se presentaron cargos por 270 homicidios contra Abdelbaset al-Megrahi, oficial de inteligencia libio que presuntamente había organizado desde Malta este ataque al vuelo 103 de Pan Am. Inicialmente se refugió en Libia, y no fue hasta 1999, tras prolongadas negociaciones con el líder Muammar Gaddafi, que se aseguraron la entrega del acusado el 5 de abril de 1999. El 31 de enero de 2001, Megrahi fue declarado culpable de asesinato por un panel de 3 jueces escoceses y condenado a cadena perpetua. Aunque por motivos humanitarios, en agosto de 2009 quedó libre, muriendo en Libia 3 años después. Según Megrahi, el verdadero autor intelectual de este atentado fue el propio Muammar Gaddafi, que acabaría siendo asesinado en 2011 a manos de la OTAN. Libia pagó $10 millones a cada familia afectada a cambio de que la ONU la liberase de todas las sanciones económicas que oprimían al país. La aerolínea Pan Am también fue condenada por su irresponsable trato del equipaje. A raíz de esto, el 4 de diciembre de 1991 cesó su actividad y se declaró en bancarrota. Aquí os dejo una lista de personas que tenían reserva para el vuelo, pero no llegaron a embarcar. Todos estos personajes famosos se salvaron gracias a... ¿la suerte? ¿Una agenda apretada quizá? ¿O hay algo más? Desde luego que da para pensar.